Muy bien, continuamos entonces con estos videos aproximatorios a lo que son las neurociencias aplicadas a la convivencia escolar. Ya veíamos cómo funcionan las creencias, ¿verdad? Y terminamos diciendo en el video anterior de la importancia que tiene nuestro cerebro para poder desarrollar esta tarea de revisar nuestras creencias. Bueno, usted y yo tenemos esta maravillosa máquina que es nuestro cerebro, ¿ah? Construida desde hace miles de millones de años, que le ha llevado a desarrollarse durante siglos y que permite que hagamos todo lo que hacemos. Tan pequeñito, 1,5 kilos de peso, estructura mayormente líquida, ¿ya? Y que se alimenta básicamente de glucosa. Bueno, este cerebro tiene la capacidad de poder escribir encima de cada una de las cosas que nosotros queramos mejorar. ¿Y de dónde sale esa capacidad? ¿Y de dónde viene esta ductilidad, esta plasticidad? Bueno, viene y proviene desde nuestra infancia y de cómo nosotros llevamos adelante nuestros procesos de aprendizaje. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a aprender del desarrollo cerebral de los niños, niñas y adolescentes. Muy bien, compartamos entonces nuestra pantalla para llevar adelante esta presentación. Como bien usted lo veía recién en mi maqueta, nuestro cerebro tiene un desarrollo exponencial desde nuestras primeras etapas de gestación. A los 100 días nuestro cerebro está constituido y a partir del 5.º mes comienza a desarrollar sus estructuras interiores. Al punto de los 9 meses de vida, que es cuando nosotros ya nacemos, tenemos gran parte de nuestra estructura cerebral desarrollada. ¿Cuáles son las fases de desarrollo cerebral de la infancia y la adolescencia que permiten que nosotros podamos tener un aprendizaje, poder modificar nuestras percepciones, poder cambiar nuestras creencias y que, siendo gestionadas en la infancia, pueden llevarnos también a los cambios en la adultez? Veamos. En primer lugar, hay que reconocer que el crecimiento de nuestro cerebro es un proceso lento. Un bebé no nace ni hablando, ni caminando, ni teniendo una serie de desarrollos sociales, ¿no? Básicamente el cerebro del bebé va generando tramados, va generando conexiones que permiten que este cerebrito se vaya robusteciendo en su capacidad de incorporar información y tejer redes neuronales. La lenta madurez que tenemos los seres humanos permite que el aprendizaje temprano desarrolle una muy buena arquitectura neuronal, es decir, muchas neuronas conectadas en nuestro cerebro que nos permiten avanzar de los aprendizajes más sencillos a los más complejos. Cuando nosotros somos niños y somos niñas, básicamente la gran herramienta que tenemos para generar aprendizaje es a través de nuestras capacidades sensoriales. Nuestra visión, nuestra audición, nuestro olfato, nuestro tacto, nuestro gusto, se transforman en vehículos que conducen información hacia nuestro cerebro y nos permiten construir una relación con este mundo. Y ese es un proceso que parte en la primera infancia y por eso es tan importante respetar estos procesos sensoriales en los niños y las niñas pequeños que de pronto a uno le pueden sonar inquietos, complicados, que andan comiendo tierra, que meten las manos donde no tienen que meterlas, que de pronto uno se angustia un poco, pero siempre con una relación supervisada el niño tiene que explorar. Porque explorando va a desarrollar de mejor forma su cerebrito, ¿ya? Lo va a desarrollar de mejor manera. Ahora, ¿cuáles son las funciones, las capacidades que tiene el cerebro para producir estos aprendizajes? Y que tienen que ver con aprendizajes que comienzan a consolidarse en la primera infancia, y en la segunda y en la adolescencia, y que también nos acompañan en la adultez. Lo primero es la densidad sináptica. Imagínese usted que un recién nacido tiene muchas neuronitas, muchas células nerviosas en su cerebro, totalmente desconectadas. Y están desconectadas. ¿Por qué? Porque no ha tenido interacción con el mundo, no puede generar un estímulo
no puede percibir un estímulo para generar una respuesta, recién está aproximándose a eso. Por ejemplo, esta imagen que usted ve ahí es una imagen exponencialmente alta de sistemas neuronales de niños recién nacidos hasta los 24 meses. Fíjese que en la primera lámina este cerebro está como desconectado, como que no tiene mucha funcionalidad. Sin embargo, al primer mes ya hay redes neuronales activas. Al tercer mes está mucho más consolidada estas redes neuronales. Al sexto mes ha aumentado explosivamente porque el niño ya tiene la capacidad de definir su mirada, ya tiene la capacidad de tomar cosas, ya empieza a consumir alimento, y de ahí a los 24 meses la densidad sináptica aumenta muchísimo. Hoy día, la inteligencia de las personas se define por cuánta capacidad de conexiones neuronales tenemos. Por eso que es tan importante el hecho de que nosotros podamos tener sistemas educativos súper integrales, donde podamos colocar elementos de música, de arte, junto con la ciencia, junto con la tecnología, junto con el lenguaje y la matemática. ¿Por qué? Porque mientras más aprende el niño, más aumenta su densidad sináptica y eso permite que genere mejores condiciones para el aprendizaje. Un segundo factor que las personas que trabajamos en educación debemos considerar al momento de intervenir con niños, niñas y adolescentes es los factores de plasticidad cerebral. Para que se produzca este proceso, nuestro cerebro tiene que tener la capacidad de seguir aumentando su crecimiento neuronal. Por ende, cada vez que el niño o la niña aprende algo, consolida esa información y forma una red neuronal fuerte que hace que aumente ese capital y hace que ese cerebro funcione diferente. A eso se refiere la plasticidad cerebral. Y cuando hablamos de las creencias delante, esta es la capacidad que nos permite modificar o mejorar nuestras creencias. Como yo tengo un cerebro plástico que me permite integrar nueva información y generar nuevas redes neuronales, yo puedo anteponer ese niño no tiene idea de lo que está haciendo y es un malcriado, un concepto de, en realidad, ahora que conozco bien la situación de contexto de esta familia, puedo comprender lo que pasa con ese niño y puedo tener a lo mejor una estrategia para ayudarlo a vehiculizar de mejor forma sus impulsos. ¿Tiene la capacidad ese niño de aprender eso? Sí, porque tiene un cerebro plástico que se lo permite. Un cerebro dúctil que tiene mucha capacidad neuronal. Entonces, cuando apareció este paradigma desde la neurociencia de la educación, no hubo capacidad para seguir diciendo que existían los niños tontos, lesos, ignorantes, incapaces. La plasticidad cerebral define la capacidad del ser humano de aprender. Y para aprender hay que generar densidad sináptica. Y para generar densidad sináptica hay que generar continuidad en el aprendizaje. Hacerlo una y otra vez hasta que se transforme en un hábito. Porque al final el hábito consolida la información y permite que una persona pueda actuar de una manera diferente o permite que una persona pueda llevar adelante una acción determinada a partir del hábito que adquirió. Por ende, la plasticidad cerebral y la densidad sináptica son dos elementos que están muy, muy ligados. Tercer elemento que usted y yo debemos considerar al minuto de relacionarnos con los niños y las niñas. Los factores externos, que en el campo de la neurociencia se denominan epigenéticos. Los entornos favorecen, enriquecen o afectan el desarrollo cognitivo y afectivo de un niño. Si un niño está expuesto a una familia que lo impulsa en creencias empoderantes, que lo gestiona de buena manera emocionalmente, va a tener mayores recursos que un niño que es maltratado, que es vilipendiado, que no es querido, que no es potenciado en la familia. Y lo mismo en las comunidades educativas. Un niño que es enaltecido, que es favorecido por la buena palabra del profesor, de la profesora, del asistente de educación, que es gratificado con ese lenguaje, tiene la posibilidad de madurar y de crecer mucho mejor
que un niño que no obtiene esos conceptos favorables de su entorno. Enriquece la habilidad genética y potencia los talentos, y favorece el crecimiento y la madurez. Por ende, hay que tener mucho ojo con los entornos, mucho ojo con cuáles son las redes que rodean, que intervienen en la vida de un niño, niña, adolescente, porque esas redes pueden determinar el impulso o el rezago de ese niño o adolescente. Cuarto factor a considerar, el vínculo y el apego. La base del desarrollo social que fortalece la autoimagen, la autoconfianza, la confianza en sí mismo, parte con el vínculo y el apego, parte con esta sensación de seguridad que el niño obtiene de su relación con sus adultos significativos, con los adultos que lo orientan, que lo cuidan, que lo protegen, que le generan un potenciamiento de su autoimagen, un potenciamiento de su autoconfianza. Y en este orden también estamos los profesores. Los profesores somos precursores del vínculo y el apego. Somos gestionadores de estos sistemas. Y cuando hay un buen vínculo y un buen apego, hay mejores sistemas de convivencia que cuando hay desapego vincular y cuando hay desconfianza. Quinto elemento a considerar, la poda sináptica y la mielinización. ¿Qué será esta cosa, no? Mire, básicamente es lo siguiente. El cerebro de un niño o una niña recibe mucha información durante los primeros 6 años de vida. Recibe información capital porque a partir de ella construye hábitos, construye conductas, define comportamientos. Bueno, todas aquellas redes neuronales que se consolidan en la primera infancia son zonas que se llaman mielinizadas, es decir, que están súper bien conectadas porque esas neuronitas tienen una grasita, que es la mielina, que permite que el impulso nervioso se despliegue de manera absolutamente rápida y eficiente. Por el contrario, cuando algún hábito no se consolida, aparece la poda sináptica, que es todo aquel campo neuronal que no se refuerza, se pierde. Lo que hacen las células, que son como humanas, pierden las dendritas y por ende ya no pueden conectarse. Y básicamente esa es la poda. Lo interesante de esto, que toda acción reiterada, continua, que constituya hábito, va a provocar mielinización. ¿Y la mielinización va a provocar qué? Potenciamiento de la densidad sináptica y gestión de la plasticidad cerebral. Es decir, más neuronas conectadas, esa conexión de mejor nivel y por ende esa información y ese recurso aprendido ya consolidado en el cerebro del niño o la niña. Por eso que es tan importante la creación de hábitos en la primera infancia, porque de no existir esos hábitos, hay que volver a construirlos y probablemente con un mayor nivel de tiempo invertido y de desgaste. Todos estos factores aquí enunciados se van desarrollando a una gran velocidad, intermediados por los sistemas sociales, evidentemente, donde está la escuela. Y donde además, en paralelo a todo esto, a todo este proceso, está la socialización, la aparición de los grupos de par, el establecimiento de hábitos, el surgimiento de los hobbies, los gustos personales, y la necesidad de la presencia de normas y límites en su conducta. Porque este cerebrito es extraordinariamente emocional. No tiene todavía la capacidad de poder discrecionar entre lo bueno, lo malo, entre lo positivo o negativo. Por eso que los adultos estamos mandatados en nuestros procesos de crianza respetuosa para organizar los sistemas de valores, organizar las normas y los límites que le permitan al niño y a la niña crecer de manera segura. Este proceso tiene un segundo hito, que es la adolescencia, ¿no? Algunos profesores y papás le llaman la aborrecencia. En realidad es una etapa por la cual todos los adultos pasamos y sabemos lo compleja que es. ¿Qué pasa en esta transición del cerebro del niño al adolescente? Hay procesos similares, hay procesos distintos, hay muchos procesos que son similares y que nos vamos a revisar. En primer lugar,
En el niño pequeño, en el niño de 8 o 10 años, la importancia del locus de control está dado por los padres, por la escuela y por la faceta normativa. Básicamente, ¿por qué? Porque en la medida que haya una presencia normativa significativa, el niño va a poder generar una gestión de valores que le va a permitir ir educándose respecto de las normas, los límites y cuáles son las cosas positivas o negativas. En tanto, en la adolescencia existe una necesidad imperativa de autonomía y autorregulación. La adolescencia por sí sola conlleva la necesidad de dejar de lado, entre comillas, la autoridad del adulto. Por eso que es tan importante que la consolidación de hábitos se haga en la primera infancia o antes de los 10 años, porque cuando venga este proceso de autonomía y autorregulación, el adolescente va a tener un referente, va a tener un elemento de respaldo, va a decir, ah, pero en realidad, frente a esta situación, mi mamá me decía esto otro. ¿Ya? Esta es la primera gran diferencia, el locus de control cambia. Mientras el niño acepta al papá, a la mamá y al profesor como un eje normativo, el adolescente no lo acepta porque tiene la necesidad imperiosa biológica de la autonomía y la autorregulación. ¿Cuál es el otro gran tema del cerebro adolescente? Este cerebrito que usted ve acá, esta zona, la del lóbulo frontal, es esta zona grandota, toda esta zona, comienza a desarrollarse de manera tardía, si usted quiere. El cerebro crece de atrás para adelante, por ende lo primero que se consolida es la zona motora, la zona de los sentidos, por eso que los niños usan tanto los sentidos, después viene la zona del sistema límbico, del sistema emocional, y después viene el lóbulo frontal. Esta zona madura más tardíamente. Por ende, la posibilidad que un niño y un adolescente logren comprender, entender, analizar de manera idéntica a un adulto no es factible. No es factible porque este cerebro no está adaptado para eso. Sin embargo, yo puedo educar para que esos procesos se vayan provocando y vayamos compensando esta madurez biológica tardía que se presenta en el lóbulo frontal. Con actividades como de metacognición, con actividades donde el niño se sienta parte de la toma de decisiones, etc. El cerebro del adolescente, al igual que el cerebro del niño, tiene mielinización, es decir, también va a consolidar aquello que le guste, aquello que le haga sentido, aquello que se repita, y también va a tener un proceso de poda, que es que va a desechar todas aquellas conexiones neuronales que son absolutamente inútiles o desusadas para él. Por eso es tan importante la gestión de hábitos en la primera infancia o antes de los 10 años, porque después viene este otro proceso de poda, y si ese hábito no está consolidado, tenemos que volver a generarlo con la resistencia que va a tener en un adolescente la generación dural. La poda neuronal va a existir, y va a existir porque en definitiva, todo lo que no se consolida, se poda. Y en este caso es importante porque si la poda neuronal acontece en aquellos elementos valóricos, es ahí cuando más presente tenemos que estar los adultos, porque si un adolescente no consolidó una norma, un hábito, claramente en la primera infancia, en la segunda infancia, la corteza prefrontal madura tardíamente y por ende la posibilidad que él pueda controlar los impulsos, tomar buenas decisiones y generar buenos juicios es absolutamente compleja. Por eso que los adolescentes tienden a tener conductas imprudentes, conductas rebeldes, es lo que se llama el periodo sensible de la adolescencia. Pero es algo que podemos manejar. ¿Y cómo lo podemos manejar? Acompañando a este adolescente desde que es niño en esta transición a este momento especial de la vida donde queremos crecer, donde queremos sentirnos más adultas, más adultos y tomar decisiones. Otro elemento fundamental que hay que reconocer en los factores de implicancia en el desarrollo cerebral de un adolescente son las emociones. Básicamente, aquí hay una inmadurez de nuestra corteza prefrontal y una absoluta madurez de nuestro sistema emocional. Por ende,
¿Cómo funciona el cerebro de un adulto? El cerebro de un adulto tiene mayores conexiones en esta zona, en la zona prefrontal. En cambio, el cerebro de un adolescente tiene más conexiones en el sistema límbico, en el sistema emocional. Por eso que los adolescentes a veces son full emoción y uno los interpela desde la razón y ellos no lo entienden. Básicamente ocurre porque existe esta organización cerebral que ha sido desarrollada por miles de años y que permite que finalmente la persona madure a una edad mayor, 25, 30 años, de acuerdo a la neurociencia. Por eso que es tan importante acompañar el proceso y no dejar solo a los adolescentes. Porque uno a veces dice, no, mira, yo voy a dejar solo, que esté en el celular, que esté en internet, nada, lo mismo lo que haga. No. Es cuando más tenemos que estar porque este cerebro todavía está inmaduro, todavía está incompleto, todavía le falta desarrollo. ¿Cómo hace el cerebro para madurar? Básicamente a través de conexiones, a través de información, a través de toma de decisiones, a través del sentido de la responsabilidad. No hay otra manera de crecer si no es afrontando las tareas de la adultez, y para eso tomar decisiones, actuar responsable, generar juicio, emitir opinión es sumamente necesario para que esta cognición adulta se consolide. Como ven, el cerebro tiene muchos matices, tiene muchos elementos interesantes. Lo importante para nuestro tema es que toda información que nosotros queramos consolidar desde aspecto normativo, desde aspecto de límite, desde aspecto de orientación, lo podemos hacer porque el cerebro niño y adolescente tienen neuronas, tienen plasticidad cerebral y tienen densidad sináptica. ¿Qué tengo que hacer yo? Generar eso un hábito, generar una consolidación, que esa red se consolide. ¿Y cómo es más fácil consolidarla? Generando buenas emociones, generando empatía, generando un vínculo, generando un apego, desarrollando una gestión emocional significativamente positiva para él o para ella. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Bueno, en el siguiente video vamos a ver cómo enfrentamos las personas, adultos, niños y jóvenes, los procesos de conflicto a nivel cerebral y cómo todos estos aspectos que vimos recién nos pueden colaborar para tomar buenas decisiones frente a una situación conflictiva. Nos vemos entonces en el siguiente video. Muchas gracias por la atención.